Ah, ¿no estás escuchando? Ah, por eso. ¿Vos? Claro. El gol de Brasil. Pero sí, a Dani sí, ella preguntó, pero lo que pasa es que vos estás disperso. Estoy. Gran semana para Argentina. No. Bueno, chicos, qué lindo sábado. Divino. Espectacular. Yo feliz con el calor. Es lo mío. Demasiado. Por favor, no se puede vivir en ese Y estoy calor. más contento porque vino mi amigo Enrique Riera, amigo de la infancia. Calculen ustedes. Así es. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Es una promesa, es deuda. La verdad es que debo pedir públicamente de rodillas. Soy maíz, disculpa a mi amigo Gustavo. Amigo de la infancia, varias veces intentamos, no pudimos. Bueno, y saludar la presencia de Santi y de Dani. Seba. Santi. Seba, perdón. Santi- Sí, porque estoy metido mucho en la campaña. Santi Peña, presidente. Sí, ya me hacía un chivo de entrada. Pero muy contento de estar acá. Aunque suene a un oportunismo, he visto varios programas y también lo conozco a Gustavo, entonces le pone una impronta muy especial. De entre los amigos, uno de los personajes ya casi una leyenda hoy, ¿verdad? Porque habla sin filtro, porque mantiene un buen sentido del humor, porque es positivo, porque se involucró en el sector privado en momentos difíciles y no tiene una sola denuncia, ni boleta de tránsito no tiene. Entonces, yo a la gente que manejó muchos millones de dólares y no tiene denuncia, los respeto mucho porque creo que esa no es, ¿cómo decir? Un mérito, digamos, No, pero en claramente, Latinoamérica y en Paraguay sí, ¿verdad? Lo que hemos pasado por la función pública, no tenemos denuncia, podemos por lo menos Y con autoridad moral decir lo que está bien y lo que está mal. eso es lo que a mí muchas veces me preocupa, porque la gente cree que ingresar al sector público es entrar nomás y no pasa nada. Y yo siempre le digo a los amigos, le digo, un papel no puedes firmar, porque un papel te condena. Un papel. Mira, yo aprendí, yo a esta altura de mi vida, 63 pirulos, 24 campañas electorales, una cada 2 años. Casado igual hace 35 años con una mártir, una prócer, una víctima. Cruz Encina Herrera, quien le voy a entregar una medalla el día que me retire. Este probablemente sea my last dance como Michael Jordan. Y 14 cargos públicos. O sea, me tocó estar en ejecutivo, en legislativo, en el judicial y también en el poder municipal. Y si hay algo que aprendí, es lo que dice Gustavo. Todas las resoluciones que firma, que ordenan gasto, porque vos sos ordenador de gasto, con tu firmita sale la plata. O sea, eso es el principio del proceso. Tiene que tener 3 cosas básicas. Uno, un dictamen de un técnico serio que conozca, que te dice, eso es el mejor puente que podés hacer. 2, un dictamen presupuestario que te dice, hay plata en el presupuesto, no se puede licitar si no hay fondos. Y 3, el dictamen jurídico que te diga, estás dentro del margen de la ley. Y una vez que vos ves los 30, aunque desaparezca el expediente, yo cuando salí de la intendencia, comentario entre paréntesis, salí con 340 cajas de resoluciones de las miles de ordenamientos de pago que hice y todas las resoluciones hablaban por sí mismas. Si a alguno se le ocurría decir, no, pero vos, aquella vez que compraste este camión de basura, sacaba la resolución de la caja 22, le daba al original con mi firma, ¿verdad? Entonces, con esas 3 condiciones, vos podés ordenar. Si es que el pago se hizo mal, la responsabilidad es institucional. Pero si técnicamente te dijeron, es lo mejor. Si tenías la plata y la ley te permitía, estás cubierto. Doctor, ¿esa es la teoría o la práctica realmente? La teoría y la práctica. Y ahí déjame hacerte otra comparación burda de las que nos gusta hacer con Gustavo. Una cosa es un egresado de West Point. ¿Habrás visto esa película de Vietnam? Cuando viene el helicóptero y baja lleno de polvo y se baja un tipo todo peinadito, cortado con los lentes Top Gun. Y esa noche se produce un asalto del Vietcong y empiezan a tirar bomba y de pelota y el tipo empieza a buscar en el manual cómo se resuelve eso. Sí. Y mientras él está dudando, temblando entre la duda y la falta de liderazgo, aparece una bestia que ya no usa casco. Está un pañuelo atado lleno de cicatrices. Con un puñal en cada lado y se dice, déjeme a mí. Yo me encargo. Yo me encargo. El tipo va retando entre el vaso, abre la boca, le tira una granada, vuela al vietnamita, terminó la película. Bueno, la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Nosotros venimos de Vietnam. Eso es la gente que nos formamos en West Point. Sí. Ya estuvimos. Ya sabemos qué funciona y qué no funciona.
Y por esa razón también somos muy críticos, porque conocemos el monstruo por dentro, ¿verdad? Y nos damos cuenta de las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo y lamentablemente se van a seguir haciendo así como están las cosas hasta el 15 de agosto. Pero perdón, Pero la esos pregunta... indicadores, doctor, que vos decís de esto en presupuesto, consulta técnica, todos esos indicadores depende al final de la persona tomarlo o no. Sí, señor. O sea- Bueno, ahí está la otra clave. Tenés que poner primero cada jugador en su puesto y no todos saben de todo. Y después tenés que rodearte de gente confiable que te diga que sos mortal. Porque si hay algo donde te hace perder la cabeza, entrar a la función pública, donde vos llegás a las 7 de la mañana a tu despacho y encontrás así de invitaciones a embajadas, a viajes, a recepciones, premios que no sabes dónde salieron. Bueno, obviamente el que llega entra reptando, ¿verdad? Levanta la cabeza y te dice buenos días. Su santidad es lo más liviano que escuchar. Emperador, lo que usted diga. Entonces, vos llega un momento, a la semana vos estás volando en un globo, nunca más. Después bajar abajo, un esclavo frena, otro te abre la puerta, otro maneja, un guardia se va adelante, una camioneta atrás, otra camioneta adelante, ¿dónde vamos? Y vos puedes decir al fin del mundo y te llevan. No pagas combustible, no pagas un mango. Todo es, y todo el mundo se abre a tu camino. Vos te imaginas lo que es caminar sin abrir una puerta, sin que nadie camine delante tuyo. Es para volverte loco si no estás acostumbrado. Pero no habría que cambiarlo eso entonces. Claro, no, Si es parte del no, problema. no. Eso es No. el hálito del poder. Pero lo que hay que entender que si alguno de ustedes vio La Cenicienta, esta carroza se convierte en calabaza cada 5 años. Sí. O el día que pierda el cargo. Si vos no tenés una vida propia afuera, como tenemos Gustavo y yo, que Sí. somos los perros, que nos encontramos, fútbol, rugby, lo que sea, o los amigos de la época del colegio, entonces no tenés vida. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a estos medios y no estás preparado, se produce un segundo fenómeno. Tu segunda línea, léase, tu señora, tu cuñada, tu hijo, también se vuelven locos. Sí. La señora va a la peluquería, los hijos van al colegio privado, vos ya empezás a entrar a los shopping, ¿verdad? Y empezás a viajar en primera. Y vos crees que vas a alargar eso a los 5 años. No, entonces no importa quién te trajo, vos sos capaz de traicionar a cualquiera con tal de Pero sobrevivir. doctor, eso tiene que ver mucho, ¿verdad? doctor. Eso tiene que ver mucho la educación. Claro, La educación, claro. tu gente con la que te rodeas. Sí, pero Porque esa el famoso que decimos entre los compañeros de colegio y mi ex compañero de facultad, el famoso, sin ser peyorativo, el pila que llega al poder, le pasa eso y se vuelve bueno, loco. pero esa es por eso una de las patas, la segunda pata. Tu entorno, Sí. ahí llegan los pedidos. Che, decirle para tu marido. Che, decirle a tu papá. Y a veces Gustavo la familia. ¿Sí? Pues yo he tenido circunstancias así medio argeles, de tías, adoradas tías, ¿verdad? Que llaman por teléfono y te dicen, hola Enriquito, ¿qué tal tía? ¿Cómo te va? Vos no te acordás con quién te bañaba cuando eras chico. Sí, mi primo, que esto es bueno. Él está sin trabajo y yo creo que es una buena oportunidad para demostrar que la familia está unida. Y o sea, vos tenés que tener cierto carácter. Yo, por ejemplo, uno de mis hijos jamás estuvo en un cargo público, por principio, ¿verdad? El otro tema no menor, que así como vienen todos estos beneficios, vienen también los cuestionamientos, ¿verdad? O sea, cuando vos le decís que no a mucha gente, empezás a generar, como alguien que yo conozco, algunos enemigos de diferentes tamaños, que te muerden sin que vos te enteres. Porque en torno al poder grande, le hace presidencia de la República, hay un deporte nacional. Hablar o chuparle la media al presente y hablar mal del ausente. Si vos encontrabas una reunión donde había 8 personas, de los cuales 4 son ministros, 2 son legisladores y los 2 son parientes, ponerle la firma que están hablando mal de vos. Y naturalmente están diciendo que el que está presente es un genio. Qué brillante estuviste en el discurso de ayer. Yo escuché, no es que me contaron, yo viví esto tantas veces, que vos escuchás que decís, pero nunca, sinceramente nunca escuché una cosa tan brillante. ¿Cómo es lo que se te ocurre en esas cosas? Por eso que yo siempre digo, por eso, Enrique, yo siempre digo que uno, lo mejor que puede hacer cuando llega a un cargo, la gestión se hace con el ejemplo. Así es. Cuando yo llegué al IPS, Sí. el comentario era, nadie sabía que yo me iba al IPS, porque se guardó con mucho... Sí, es un misterio. Fue un misterio. Y todo el mundo hablando de otras personas. Llega una persona del sector privado que no tiene nada que ver en nada y se instala. Y dicen, viene a recaudar para la corona. Claro. Y yo le demostré a ellos
primero que no hacía oficina. Todo el día estaba en las obras, recorriendo. Usaba mi vehículo, no usaba los bienes del Estado. El chofer que me asignaron, él estaba acostumbrado a ir a buscarle a los diferentes directores que ocuparon mi cargo a sus casas. Él tenía prohibido irse a mi casa. Yo me iba en mi camioneta y volvía en mi camioneta. Claro. O sea, yo no toqué. El vehículo se usaba para la gestión de la dirección, enviar la nota allá, llevar la nota allá, traer los planos, llevar esto, o sea, para eso se usaba. Una especie en vía de extinción, mi querido Gustavo. A mí me pasaba lo mismo. Yo tenía la camioneta del ministerio, terminaba mi actividad a 10, 11 de la noche y venía mi auto a casa. Claro. O si venía el chofer me dejaba y llevaba la camioneta a estacionar dentro del ministerio. A veces inclusive es más incómodo porque el pobre tipo a lo mejor se tiene que tomar el micro para irse hasta Villa Lisa. Así mismo. Pero son las conductas que te generan problemas, pero te generan un gran respeto. Por eso seguimos hablando a bocazas, como Gustavo, como yo. En mi caso, soy menos valiente que Gustavo. Gustavo no tiene fuero. Él habla sin filtro. Yo puedo decir lo que quiera hasta junio, por lo menos, si no soy reelecto. Y armado de esos fueros, realmente la gente encontró un canal. O sea, te pide, por favor, denunciar esto. Por favor, yo me cansé de denunciar la merienda escolar, la tragada, el MMPC, en el MITIC, ni hablar, 200 palos, se ejecutó el 7%. De una cosa. Pero lo mismo, vos calculás 7%. Yo te digo, 80% del presupuesto se ejecutó solamente en las obras viales. Sí, señor. Y se están por caer las escuelas, cada vez peor, Sí, cada vez peor. Terminaron las clases. ¿Ustedes creen que hay un programa de reactivación para solucionar el problema de la escuela? No hay ninguno. No, y en los 2 años de pandemia, se No, podía arreglar claramente. sin problema, porque el drama es de la educación. ¿Cómo Salud. parás? Salud. Salud. Yo no me voy a olvidar nunca cuando arrancó este gobierno. Ellos venían con el plan de la unidad familiar básica como programa espectacular. Pero ¿por qué tiene que ya construir algo? Porque tiene que inaugurar el presidente de la República. No funciona así. Con mucho tino y gracias al poco crecimiento que tuvo el Paraguay, se colocaron los centros de salud. ¿Por qué no ampliaste los centros de salud? Fortalecías y ahí hacías tu sistema de unidad familiar. ¿Por qué? Porque está en el centro de la ciudad. Las unidades familiares básicas se hicieron en la parte de afuera de las ciudades. A la gente o sea, vos le estás incomodando a la gente. O sea, es todo aparte de una estructura nueva que estás creando. Sí. ¿Cuánto le cuesta? Sí. ¿Cuánto cuesta? O están estimando la expansión futura de los lugares. Claro. Pero al margen de eso, hay una publicidad de Marito en Instagram que habla que es el mejor país proyectado del 2023 en crecimiento, mayor inversión privada de la región, mejor país económicamente plantado de toda Latinoamérica. ¿Es así? ¿Le digo nunca a nadie? Antes de hablar. Yo. ¿Sabes por qué? Porque Pero, te voy a contar, No, pero la eso es creció, falso si es que no calcular la deuda, la inflación. no solamente eso, creció en la pobreza. Sí, eso ¿De sí. qué estamos hablando? Y el desempleo también, ¿eh? El desempleo también. Entonces, ¿de qué estamos? Deja un poco, hermano, no vaya a decir esto. ¿Quién te trajo este informe para que vos digas? Yo le rompo la cara al tipo que me trajo el informe. O sea, le están faltando el respeto al presidente de la República, hermano. O sea, que Porque él no creció puede salir a decir eso. Dice que creció la inversión privada en el país, lo cual creo que es cierto. No, Así, de amigos que vienen a invertir al país. La no. inversión privada Sí, sí. pudo haber aumentado Sí. porque la coyuntura regional Sí, señor. hizo de que la gente venga al Paraguay O sea porque que- el vuelo bajo de impuestos. Claro. No, y Pero además termina se siendo comp- verdad. A eso Termina voy. siendo verdad, entonces. Sí, Además, un detalle, Seba, pero no por el gobierno. se complicó el No, no, barrio, no es que- ¿verdad? perdón, pero no es que mejor gobierno. No, vos. Por él te digo, no puede decir que él trajo la inversión privada. No, eso fue, o sea, vino. Consecuencia. Claro. Bueno, No, se complicó el barrio. Acordate cuando cayó Chile, la gente se asustó, pero después se completó el cuadro con Colombia, el tema de Bolivia, bueno, nuestros vecinos de tu querido y hermoso país que están Sí. bastante empantanados. Entonces, yo te digo, esto veo por temperatura propia. Nosotros, como familia, tenemos un estudio hace 100 años. En 1916, el abuelo fue doctor en Derecho en la UBA de Buenos Aires, en el exilio. Y fundó el estudio. Entonces, en el estudio empezó a caer un montón de inversionistas extranjeros corriendo de los temores que genera la izquierda y el progresismo, como quieras llamarle, ¿verdad? Porque al final terminan cobrando un montón de impuestos, metiendo el Estado en todos lados, creando el problema para venderte la solución. Entonces, al final, mucha gente está viniendo. Yo no creo que sea mérito del gobierno. Sí creo que es una coyuntura muy especial que hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque Claro. Paraguay está metido en una ubicación geoestratégica espectacular. Tremenda. ¿verdad? Sí. Pero si hubiese sido así, el monseñor le hubiese hecho loas
en la homilía del domingo, del jueves en Cacupé. Así es. Y no fue. Al contrario, lo único que hizo fue contar todo lo que estaba mal. Para mí ya no era extraño. Porque, A mí también. porque miro el gobierno de hace mucho tiempo y miro las diferentes gestiones de los diferentes personajes que llegaron. Por eso yo muchas veces le digo a Henry, la irresponsabilidad no solamente está en el presidente de la República en haberle nominado a Gustavo Massi como ministro de Salud. Está en Gustavo Massi haber asumido una función que no le corresponde. Es cierto. Ese es el problema. O sea, la gente no mide porque quiere el cargo. Espectacular. ¿Y cómo termina el país? ¿Y qué pasa? Como acá, yo siempre le digo a él, el sistema, como acá nunca nadie se fue preso, entonces los perros entran y manotean y arman un despelote en el país. Ahora, no sé qué va a pasar. Por eso yo siempre le digo a la gente, tengan cuidado, en algún momento Quintana será tu sastre. Sí. Y ahí te quiero ver. Bueno, de hecho, hubieron algunos casos bastante emblemáticos. El caso de los González no es un tema menor. Es menor. El caso este último, del ministro Cardoso y Godoy, tampoco es un tema menor. Hay también un ex fiscal general de Estado que precedió al actual, que también estuvo adentro y salió por un problema de salud. Cabrera Verón, ¿verdad? Díaz Verón. Díaz Díaz Verón. Díaz Verón. Después está el tema de muchos directores del INDER salieron presos. O sea, todavía para la cantidad que se roba, yo estoy todavía asustado con una cifra. Hugo Javier también. Hugo Javier, este imputado. caso de... No, Imputado. hay un dato no menor. El Banco Interamericano de Desarrollo, no Gustavo Massi ni Enrique Riera, dijeron de que en Paraguay el porcentaje o el monto del robo era de más de 6 millones de dólares por día. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares año, que es casi el 13 al 15% del presupuesto general de gasto de la nación, que aprobamos, que es más de 14.000 millones de dólares. Entonces, cuando la pregunta es, y lo decía fuera de micrófono que hablé con Santiago, y me decía, el plata hay. Y yo le decía, hay que dejar de robar y distribuir mejor. Y yo creo que va a alcanzar, porque no tienen margen para endeudarse, no tienen margen para imprimir. Eso lo dijo un sindicalista en Argentina, Barrio Nuevo. Digo, si en Argentina dejamos de robar 2 años, salimos al frente. Sí, sí. Y bueno, vos fíjate, Seba, fíjate en esta historia acá también tenés que dejar robar. en el famoso y polémico tema de la cooperación europea. Son 38 millones de euros. Vos dejás robar una semana y tenés la guita. Sí. Sí, sí. Entonces, Pero se calcula. puede dejar de robar, doctor. Y mira, yo Porque escuché, viste que algo no sé si es cultural, pero capilariza demasiado todo. te voy a, Por el te nivel voy de a la gente comentar algo que escuché de un expresidente boliviano, Sánchez de Lozada, en una extraña reunión que tuvimos Verá. en La Paz. Voy a Pero pedir- cortito, esto no me tiene. Era un café y continúa con Sánchez Lozada. No, pero me voy a olvidar la anécdota del café después de Sánchez Lozada. Lo que te quiero decir, él dijo, la inflación como la corrupción hay que mantenerla debajo de 2 dígitos. Eso me dijo a mí mirándome a los ojos Mira. así, en un viaje extraño que tuve y hablé con él, mano a mano, cuando le pregunté por qué se iba a presentar la segunda vez. ¿Verdad? Y esto es real. Yo no creo que se pueda combatir a cero, pero para mí es clave que la cabeza nos robe, que su segunda línea nos robe Sí. y que sea implacable con la corrupción cuando se entere. Y aunque le interrumpí el café a Gustavo, déjame contar esta anécdota Sí. que yo vi del presidente Carter. Yo trabajé con él y Gustavo también, Trabajamos. ¿verdad? Trabajamos. Estábamos reunidos por un tema de educación. 7 de la tarde ya estaba oscureciendo. De repente, cuando tocaba un tema, al presidente no le gustaba ser interrumpido porque quería cerrar uno y arrancar otro. ¿verdad? Era muy ejecutivo. Y de repente vemos una cara blanca y asustada detrás del vidrio de un quincho que todos conocemos que es el quincho de la Casa Presidencial. Y venía el ex ministro Francisco de Vargas, el hijo del diputado. Pancho. Sí, el hijo de Pancho. Y hace una seña medio rara, entonces le hace así, ¿verdad? Y pasa. Y Blanco le dijo, tengo pruebas concretas de que el jefe de policía está metido en el negociado de combustible. Así fue, cortito y directo. Entonces le dice, bueno, prepara su destitución ahora y me presentar mañana primero la denuncia ante la fiscalía. No es que dijo, es nuestro amigo, esperamos a esperar, quién más está metido, puede ser. Así, en seco, sin dudar, recibió la respuesta. Otra anécdota que yo conté, que muchos se ríen, es cierto. Yo, ministro de Educación, máxima inversión en educación de la época, 72 millones de dólares para arreglar más de 700 escuelas que se estaban cayendo a pedazos. Ya en aquel entonces, ¿verdad? Uno de los parlamentarios más conocidos viene y me dice, Enriquito, presta un papel. Sí, no hay problema, le dije yo. Bueno, lote 1, empresa tal, lote 6, empresa tal, lote 4. Yo le miraba así con atención.
O así tiene que salir tus licitaciones. Estas 3 primeras es para los perros, ¿vos entendés eso? Esta última es mía, sola mía. Entonces, en esta no te puedes equivocar. Y yo le dije, mira, yo no le vendo un clavo al Estado, le dije, ojalá que la comisión de licitaciones falle en ese sentido, pues aparte son inviolables. Yo no puedo ni influir, ni llamarle por teléfono, nada, ni puedo pasar a saludarle. Entonces me dijo, no, vos no entendés, esto no es una opción, esto es una orden. Yo era ministro, él era un simple parlamentario. Entonces le dije, yo para no terminar esta pseudo amistad, te ruego, te retiro, ¿verdad? Se fue. Agarré el teléfono y le llamé al presidente. Mientras estaba haciendo ese trámite me llega una foto, un cheque de 1.200 millones de guaraníes, firmado y sin fecha. 1.200 palos. Ya es tentador, ¿verdad? Y entonces le llamo al presidente y le digo, tengo un tema medio preocupante, presidente, ¿puedo hablar contigo? Si vas a venir, vení, es importante. Le dije, me voy y le cuento la anécdota y le muestro el papel de puño y letra y el cheque. ¿Y quiénes son? Y fulano y fulano. Y dicen que son nuestros amigos. ¿Qué hago con esto? Entonces me dijo, ¿sabe qué? Decirle que se meta el papel donde lo da el sol. Pero así literalmente. Llámale ahora, me dice. Y le llamo delante suyo. Mira, estoy con el presidente. Hablé con él. Pero te volviste loco, Enriquito. O sea, eso es una cosa entre nosotros nomás. No, hermano. Yo mi jefe administrativo y el líder del equipo. Y él me decía, agarrar, repartir, donar a una fundación, qué sé yo. No sé qué iba a hacer yo, ¿verdad? Pero me dijo lo que te estoy diciendo. Me cortó el teléfono. Los dos me cortaron, ¿verdad? Hasta hoy no me saludan. Esa es la forma en que nosotros trabajamos. Por eso es que podemos hablar así. ¿No podemos decir quién es? No. No, yo evalué la posibilidad de hacer una querella penal y no teníamos pruebas, ¿verdad? Era mi palabra contra la... Claro, así funciona. No, ahí no hay pruebas. Así está armado. Pedí un cafecito y... Un café. Un café. 4 cafés. 4 cafés. Estamos Yo al aire. tampoco. Ya estamos. Sí, siempre es más interesante No hables mal de esta persona y estamos al aire. lo que se dice fuera del micrófono. Doctor, ¿nos puede un poco de luz con respecto al préstamo de la Unión Europea? Se escucha demasiadas cosas, se confunde Sí. mucho. Y están tratando de eso ellos ahora. Estamos tratando ahora. Mira, te explico corto. La Comunidad Europea, la Unión Europea, acordó un préstamo no reembolsable de Paraguay grande, 170 millones de euros más o menos. Sus presupuestos son cada 7 años. Entonces viene goteando y le va tocando a cada gobierno cada 2 años. A mí me tocó eso. Por una natural cuestión de soberanía y decisión propia, si te cooperan, vos le decís en qué vas a gastar. Vos pones las reglas. Y ellos no se enojan. Lo que dijo el embajador la vez pasada es cierto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, cuando a mí me tocó, porque esto también se subió a las redes, se confundió, se paró la cancha, yo le agradecí y sacan la parte de la gratitud, pero por suerte todo esto está escrito y está grabado todo en los archivos oficiales. Nuestra intención, y el testigo Luis Fernando País Ramírez, un célebre personaje, un gran entendido en educación, un gran amigo, Que trabaja mucho en que educación. trabaja mucho en la educación, se fue conmigo a Perú y trajimos un modelo allá que eran los centros de alto rendimiento. La idea de los peruanos era brillante. Como los mejores lugares de enseñanza estaban en Lima, le hace Asunción, entonces la única forma de generar liderazgos nuevos, jóvenes, es que los talentosos se queden en su departamento. Para eso tiene que generar las condiciones en su departamento. Entonces, con la plata que recibimos nosotros, nuestra intención era hacer 18 centros de alto rendimiento, como en Perú, uno en cada departamento. Entonces, los medallas de oro de Itapúa iban a estudiar en Encarnación, los de Canín de Yu en Curuguatí, así sin necesidad de venir a Asunción. Ahí sí van a quedar los genios y ahí van a aprender latín, literatura, música, filosofía. Totalmente. Claro, descentralizar y apostar al conocimiento con arraigo regional. Muy bien. Pasó el tiempo y en el 2020, bueno, eso no se hizo, ¿por qué? Porque yo ya terminé de recibir en septiembre y yo renuncié en enero del 18 para ser senador. Entonces no me alcanzó el tiempo, pero quedó la plata. De todos modos, vienen estos señores, el presidente actual y el ministro que le tocó, Peta. en el 2020, creo que fue Peta, Peta. y consiguen otra donación. Y ahí, o no leyeron, o le importó un rano, o que vengan la guita igual, ¿verdad? Y recibieron la plata con el famoso documento principal y el anexo. Los anexos normalmente vienen en inglés, algo que vos hagas traducir, tendrías que hacerlo traducir.
Y ahí te voy a decir lo que es lo que empieza a generar polémica. Ahí hay términos que tienen carga ideológica. Vamos a entenderlo. Cuando se debaten las escrituras de los documentos, se convierte aparentemente en una cuestión semántica. Por ejemplo, ideología de género o solamente igualdad de género. Y ellos hacen cuestión de honor para que figure igualdad de género, porque para ellos, y miles de documentos que están en miles de instituciones internacionales, igualdad de género quiere decir algo. Para nosotros, igualdad de género es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Ese es el lenguaje que usaba nuestro constituyente hace 30 años. Nosotros queríamos traducir eso, se opusieron a muerte. Segundo tema polémico, enfoque de derecho. Puta, suena espectacular. ¿Quién se puede oponer? Bueno, para nosotros enfoque de derecho es hasta los 18. Vos sos responsable de lo que aprende tu hijo. Después del 18 puede hacer lo que quiera de su vida en mayor edad. Bueno, para ellos el enfoque de derecho es que los niños ya tienen derecho, ¿verdad? Y que el Estado tiene derecho sobre los niños para meterse en lo que tienen que aprender. Tercer problema, interculturalidad. Suena espectacular. ¿Quién puede oponerse a que haya muchas culturas? Acá hay cultura guaraní, hay cultura cheto, visigodo, hay cultura paraguaya. Ahora, si voy a hablar de cultura LGTBI o colectivo, ya empezamos con problemas, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y en mi criterio, tenemos que parar la pelota, redireccionar todo esto, escribir en castellano que nosotros tengamos, rescatar nuestra soberanía cultural. Lo dijo la Iglesia el 8 de diciembre, nos lo dijimos ya nosotros. ¿Y cómo respondió el ministerio y el gobierno? En vez de decir lo que te estoy diciendo yo, espera, vamos a parar la pelota y vamos a discutir. Entonces salieron a agredir a quienes pensamos diferente. Y meter el tema de la comida también, algo tan delicado. No, primero dijeron oscurantista, fundamentalista, intolerante, atrasado, de todo. Indio, de todo nos dijeron, ¿verdad? Sí, es cierto. Y después dijeron, están matándole hambre a todos los niños porque esa plata está atado a la merienda escolar. Es fuerte ese discurso, el que termina llegándole al tipo de camina día a día. Sí, señor. Bueno, entonces al final se convirtió esto en una batalla donde ellos endurecieron el lenguaje y al endurecer el lenguaje los padres reaccionaron, porque vos decime quién no defiende a sus hijos. Obvio. Aunque sea real o ficticia la amenaza. Vos defendés, viejo. Y al moverse la gente, entonces salen con el segundo error. Esta es una maniobra del cartismo, porque acá si llueve es carte, si hace calor es carte, si sube el río es carte, ¿verdad? Pero se olvidan que esa ley fue derogada por liberales, colorados de los dos movimientos, Encuentro Nacional y el candidato presidencial de Patria Querida. O sea, si vos querés decir que carte también mueve 63 votos en la Cámara de Diputados, entonces estamos medio mal, ¿verdad? Y con poca humildad y poco tino político, sin leer las canchas, dijeron o los trataban a los padres de manipulados. Entonces yo le digo, el miedo es real y los temores están fundados. Los documentos están escritos. En los documentos se lee lo que estoy diciendo. Que nosotros de buena fe le demos una interpretación de una cosa. Pero ¿por qué arman tanto de pelote los otros? ¿Por qué ellos tienen razón y nosotros no? Y después ya vinieron, y te puedo decir esto porque me tocó viajar. Yo me fui a México, el único paraguayo, a una cumbre mundial conservadora, donde no me contaron la verdad revelada. Quién pone la guita, cómo se mueve, la cantidad de canales que hay detrás, las páginas, la agresión digital. Hay de todo. Todo lo que te puedas imaginar, me quedo corto. El proceso es de manual. De manual. Es de manual. Son que hay un canal que defiende a muerte. Y te voy a decir algo más. Fíjate nomás, y les recomiendo, y esto se decantó en lo que hoy le llaman, ya está aceptado, una batalla cultural. Sí. Es una batalla cultural que pretende introducir ideologías en los colegios y en las universidades. O sea, cuando cae el muro de Berlín, sin hacer la historia larga, mientras la derecha eufórica y el capitalismo rozagante disfruta de la libertad, bueno, se reúnen en San Pablo sin darle mucha pelota, Lula, Fidel Castro y las FARC. Las FARC. Estamos hablando de Boy Scout, la FARC. Bueno, y ahí empiezan a sumar a toda la izquierda, hacen una agenda y empiezan a trabajar a cara descubierta. Si vos entras en Google vas a encontrar. Después, lo que sucedió es que se le fue quebrando la chequera a Fidel. Se fueron los rusos, cayó la cosa. Se prendieron de Chávez, que se enloqueció. Después de Chávez se fueron a México, AMLO. Bueno, y ahora se llama el Grupo de Puebla. Es la misma cosa hace 30 años. ¿Y qué hizo la derecha? En mi opinión, cometió un grave error. Primero,
se olvidó de proteger las instituciones que crearon las condiciones para el capitalismo y la libertad triunfe. Y esa libertad desbocada quedó en manos de las multinacionales, que todos queremos y nos gustan, pero con ciertos límites, ¿verdad? Y esas multinacionales arrasaron con la iglesia, con el Estado, con los partidos políticos, con los sindicatos, con todo. Y hoy quieren que vos seas un consumidor y un ciudadano del mundo, pero no un paraguayo. ¿Cómo se te ocurre a vos plantear una isla nacionalista? Y nosotros queremos polca, locro, chacra, guaraní, ¿cómo decir? La guarania, la polca, el naco. Donde queremos ser paraguayos, nos gusta ser paraguayos. ¿Cómo les gusta ser argentino? ¿Cómo no va a tener nacionalidad? Podemos tolerarnos, podemos vivir bien, podemos competir, pero no queremos ser ciudadanos del mundo sin raíces y sin proyección. Entonces, ahí está lo que le llaman la batalla cultural. Y esto es una de las batallas culturales en las cuales hay de un lado y de otro. Hay gente que quiere y que cree que esto es lo mejor para ser un país de avanzada. Y hay que entender que en Europa, donde ya está aceptado todo esto como algo natural, tiene 1500 años más que desarrollo nosotros. Cuando llegaron los españoles en su carabela. Gracias. La historia. Y bueno, ¿Por qué me cuestionás la historia? Nosotros teníamos los pueblos originarios corriendo cazadores y recolectores, y encima, como me dijo un amigo mío, me hicieron topless. Se volvieron locos los perros después de 4 meses en el mar. Bueno, y entonces ahí viene el mestizaje y salimos nosotros de todo eso, ¿verdad? Fantástico, pero estamos orgullosos de nuestras raíces. Aceptamos nuestra cultura. ¿Quién no se encuentra con un paraguayo en Groenlandia y se hablan guaraní? Pero te hago Enrique, te hago 2 preguntas. La primera es, si queremos un país inmerso en el mundo, sí. Acá el arquitecto, ¿cómo contrarrestás el que el mundo te pide algo y vos decís, no, pará, yo esto no lo cedo? La consecuencia es devolver la plata que te presté y empezar a pagar las consecuencias de no entrar en todo eso. Bueno, hace ya un tiempo la izquierda o este mundo, esta idea globalista, se atrincheró a través de fundaciones. La fundación, y te digo más, inficionaron todo. Inficionaron a la OEA, a la ONU, todo. Inficionaron a los organismos internacionales y ahora, pero esto es nuevito, hace una semana, una primicia, pillé algo que me contaron en Washington y no creí. Yo viajé a Estados Unidos para confirmar todo lo que te estoy contando, hablando con los republicanos que manejan información, que tienen su propio think tank, que están investigando el asunto porque se durmieron 30 años, ¿verdad? La derecha y el centro o centro-derecha, o para significar todo lo que estamos a la derecha y a la izquierda, porque ahí hay de todo. Sí, sí. Están los radicalizados, están los conservadores, están los democráticos, pero digamos que no estamos de acuerdo con el socialismo porque ha fracasado en el mundo entero, ¿verdad? Bueno, o sea, repartir tu esfuerzo no funcionó nunca, ¿verdad? Se puede ser, de todo modo, volviendo a tu punto, ¿cómo es que ellos ven? Inficionaron también el sistema interamericano de justicia. Te voy a decir algo que suena una locura. Hay fundaciones que ponen plata para tratar temas, por ejemplo, los problemas de los pueblos originarios, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Y te ponen para este pleito, el pleito K28 contra la República del Paraguay, y la fundación paga el salario del juez y paga el salario del fiscal. Imagínate vos, si Gustavo me demanda y él le paga el sueldo al juez y al fiscal, estoy frito, ¿cómo voy a ganar? Entonces, esto es real. Más de 1/3 del presupuesto del sistema interamericano de derechos humanos está financiado por fundaciones globalistas o por gente que simpatiza con este pensamiento. Por eso, la presidenta Yanine Áñez de Bolivia fue destituida, a pesar de que se quedó cuando el país estaba en llamas y Morales rajó, y llama a elecciones no para quedarse en el poder. Imagínate, como si la peruana llamara a elecciones, ¿verdad? Pierde las elecciones y lo que gana le meten preso y le condenan a 10 años. Bueno, este caso de una violencia judicial brutal, yo llevé y le entregué mirándole a los ojos al magro. Y los que estaban al lado ya me dijeron, no vas a correr. Y después me hablé con uno de los comisionados que por poco no vino con una capucha, me hizo poner el teléfono en modo avión y me hablaba en voz baja porque estaba paranoico y me contó todo lo que te estoy diciendo y yo no creí. Pero hace poco ya cayó una organización seria, formal, te voy a pasar la página web, revisá y te va a caer de espalda de la cantidad de fallos que nuestros países pagan por esta instrumentación de la justicia internacional. O sea, estamos hablando ya de algo muy serio porque eso es un agua bendita. Si la Corte Interamericana de Derecho te saca una sentencia, vos prácticamente tenés que vivir de rodillas o de maíces. Sos un infiel, sos un bandido. Y no se puede incorporar e instrumentar esto. Te digo otro caso emblemático. En España se discutió si tener un crucifijo en las escuelas era violar o no tu autonomía religiosa. Bueno, después de sesudos estudios y qué sé yo, llegaron a la conclusión de que es un punto de unión de la convergencia de las iglesias monoteístas y cristianas
y se respetó. Y se dejó. Y se dejó. Esa batalla perdieron. ¿verdad? Sí, pero nosotros no estamos en España y ahí es lo que quiero llegar, que primero, el tema de los derechos humanos, a mí me pasa por la tangente lejos porque acá el tema de los derechos humanos, miran lo que quieren, como quieren y para dónde quieren. Uno, dos. Y sí, porque así funciona. No, no, pero Se Gustavo. pero, lo que acabaste de decir. No, pero es así. Pero yo no Pero entiendo es a así. Gustavo porque no conocemos y Sí, es así. le leo por No, señas. pues, esa es su intención. Sí, derechos humanos de los policías. Lo que No, hay, no por hay ejemplo. derechos humanos. Y hay 200. Los derechos humanos están dirigidos. Claro, Se hay trata- hay más de 200 Y policías número dos, muertos. pero y número dos, esto que está contando Henry, Sí. pregunto yo, ahí en el Parlamento Nacional, que es cri, ¿cuántos entienden lo que él cuenta y lo que se tiene que hacer? Nada. Porque todo el mundo mira desde el lado de su ombligo y su Así es. conveniencia. Igual, ahora, con toda la historia que todos los que estaban en contra de esta movida perdieron todas. La del aborto, la de los derechos, la educación, la perdieron todas. ¿Qué va a hacer Paraguay distinto para no perder y hacer volver a cometer el mismo error que Mira, cometieron todos los países? Para sorpresa y orgullo mío, cuando me fui a México como un bicho raro, a ver qué es lo que estaba pasando. Me dieron una invitación y como estábamos en campaña, yo me saqué la invitación de encima. Hasta que me llamó el propio organizador y me dice, mira, te voy a explicar algo que vas a contestar acá. Paraguay es la tierra prometida, Paraguay es la última trinchera, Paraguay es la última colina, the last hill, me dijo el tipo. Vos tenés que venir acá y contar cómo hacen Paraguay. Querían que le explique cómo un partido colorado, primero tiene 135 años, tuvo 70 años de poder, cómo estamos organizados, cómo tengo 400 adicionales, cómo la dirigencia de base se mueve. Todo quería que les cuente, porque ellos creían que nosotros teníamos la solución, porque éramos los únicos que nos habíamos caído en la región. Y por eso me fui. Y cuando me fui encontré, para hacerla corta, como esos ambientes de esas convenciones americanas, ¿viste? Esos paneles grandes y a los mexicanos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, habla. Y yo estaba atrás del escenario, había un tipo con un megáfono, hacía... y entré, ¡ah! ¡Qué bomba de pelote, música! ¡Viva México! Y dije yo, ¡viva México! Acá estamos, esto es lo mío, ¿verdad? Hablé con una cotorra 10 minutos, terminé una standing ovation, ¿verdad? Y después cuando salgo, tenían toda una secuencia en medio, y claro, estaban los medios amigos, ¿verdad? Claro. Que estaban la Asociación de Abogados Cristianos de Cataluña, que estaban enojados porque se le enseñaba masturbación a su hijo de 3 años. Después está la Asociación de Abogados Cristianos, no sé cosas. Después están las redes antiabortistas, no sé cosas. Después está Fox News, que es el canal de derecha allá. Bueno, y había más o menos 15 casillas, todos tratando de coordinar este esfuerzo para evitar esta ola globalista que quiere arrasar con todas las naciones y sus instituciones. Y para nosotros el tema es juntos, pero cada uno manteniendo su identidad, ¿verdad? ¿Vos te imaginas si no tomás mate? ¿Qué pasa? Yo no tomo mate. Bueno, está bien. Pero será el único argentino. Vamos a hablar de los uruguayos que andan con el mate bajo el brazo caminando por la Rambla. Claro. Justo uso el ejemplo y no comas asado, entonces. O no comes asado tampoco. No, sí, no. Igual, la buena noticia de todo esto, ahí está mi hijo en la otra mesa, la educación resuelve todo ese problema. Ah, sí. Ah, no, categórico. Y por eso No, pero lo que te quiero decir con apuntan esto a la es- educación. Cuando Argentina pega el cambio de timón, estaba en secundario. Un chico de 11, 12 años, que era fácil quemarle la cabeza. Era fácil, vos 11 años en el colegio lo vas moldeando al chico. Claro. Y fue la educación y la familia, y el no en oponerse a la idea del colegio, sino buscar la razón por la cual no está bien. O sea, no el no por el no, es, che, Franco, vos pensás que esto es así, y lo haces pensar un poquito, y se da cuenta que no es tan así. 10 años No, después... categórico. Pero acá Categórico. tenemos... 10 años después... Pero por eso Seba le contó. le decís todes, y casi te mete un cachetazo. Bueno, claro, pero ¿sabes por qué, Seba? Por eso es que apuntan a la educación de entrada. Y te voy a decir algo que aprendí como ministro, donde me quiero atribuir mérito porque yo soy una esponja, como este señor, aprendemos rápido, ¿verdad? Yo me fui con toda la oreja parada y aunque hable mucho, escucho también, ¿verdad? Entonces, un día, unos tantos especialistas que están dentro, que están mucho mejor formados que yo, me dicen, mira, te voy a decir una cosa, doctor, acá todo el mundo se queja del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es responsable apenas de un 30, máximo un 40% de lo que el chico absorbe. ¿Cómo? Le dije yo, me repitió. Mira vos, ¿y usted cree, me dice el ministro, que en 4 horas le va a cambiar a un chico que diga buen día, gracias, buenas tardes,
No es así. No, no. Eso trae de la más familia. Es el otro 35-40%. Y el resto, le dije yo, La calle. la sociedad. Claro. Claro. Entonces, ¿por qué funciona en Dinamarca, en Finlandia? Porque el chico escucha los mismos valores en su casa, en la escuela y en la sociedad. Suiza. Claro, pero vos en tu casa, en tu casa vos ves un despelote, en la escuela te dicen ser honesto, Suiza hecho Paraguay? en la sociedad vos ves que los corruptos llegan lejos, entonces tiene un cortocircuito en el mar. Henry, él se enoja porque yo le digo, yo quiero que Paraguay. Somos 7 millones de habitantes. Esto tiene que ser la Suiza sudamericana. No me dice. No, Déjate eso tiene joder. que ser Paraguay. ¿Te gusta Suiza? La Suiza. No, pero algo que sí también te puedo decir que lo hablé con Santiago, o sea, lo hablamos siempre, ¿verdad? Porque Santiago de alguna manera, yo estoy muy vinculado al campo, mi Sí. viejo estuvo 50 años velando por la democracia y la libertad, fue 8 años presidente de la rural, entonces digamos que este era su palo. Y yo tengo escrito de mi abuelo, del año 42, donde ya hablaba de la pobreza campesina. Yo le dije, papá, no estamos resolviendo. Papá me decía, mira, Paraguay va a llegar a producir más de alimentos para más de 80 millones de personas en el mundo, pero tenemos que resolver los 2 millones que adentro están mal. Claro. Y tienes razón. Sí. Bueno, entonces, hay deudas pendientes. En esta democracia le falta más Siempre. Hay contenido muchas social. cosas pendientes. Siempre. Y les voy a contar después. Vamos a pedir otro café. 4. ¿Y sí? No, el otro. No sé, pero tema difícil de la educación, ¿eh? Sí, no, pero es un tema central y te digo algo más. Una de las cosas que a mí me emocionaba cuando era ministro, fue un cargo que me marcó, hasta ahora tengo una excelente relación con las maestras, es que con Santiago, que era ministro de Hacienda, y le peleábamos la plata con Tony Barrio, que era el ministro de Salud, y nos dormían los dos. Después nos dimos cuenta, ¿verdad? Pues yo le decía, tengo que arreglar más escuela, y me decían, hablar con el ministro de Salud y decirle que va a comprar 10 ambulancias menos. Verano, pues le dije, ¿cómo no? No se puede. Bueno, claro, entonces Pues no. me decía, entonces nos juntamos los tres y cada que nos decía 5 ambulancias, 5 escuelas y así le Es fuimos que desluqueando. las dos patas del país son Así educación es. y salud. Así es. Henry, tema interna. Llegamos ya. Estamos en la interna. Sí, estamos aquí a la vuelta de la esquina, suspendieron todos los actos para no gastar plata, vamos a estar acuartelados hasta el 18. Santiago está, te diría, con un vuelo alto y firme hace 10 meses está arriba en las encuestas cómodamente, nunca Sí. bajó. Yo he visto muchas campañas, conté al principio que hice 24, y normalmente se da que arrancan bajo y se cruzan, ¿verdad? Uno cae y otro sube. Bueno, este estuvo siempre arriba. Sí. El oficialismo tiene un serio problema de gestión, lo hablamos todo el programa. Además de eso, tuvo un candidato que, sin hacer juicios de valor, era un dirigente de base. En términos colorados, eso es importante. Era un dirigente que conocía la dirigencia de base. También es importante. No solamente eso, él nombró los 35.000 candidatos. Y ahí están los acuerdos hechos, patentados en el cargo que tiene, por el que pugna, y están los acuerdos no escritos. O sea, Seba o Dani me dice, mira, yo quiero ser número 1 diputado en Guairá. Y no podés porque fulano, porque empieza la pulseada. Bueno, al final, ya sabes qué, Daniel, quédate tranquilo. Ahora aceptás ser presidente seccional, pero el día que yo esté ahí firme, vos sos viceministro de Industria. Ah, hecho. Bueno, eso no cuesta a ningún lado, pues son acuerdos que se hacen verbalmente. Bueno, el que hizo los acuerdos verbales, el que designó los reuniones, quedó fuera. Es sencillo. Claro que es verdad. El que llegó conoce menos la dirigencia que cualquiera. Pero verdad que no aprendía, doctor, ni por asomo. No sé si fue casualidad que haya salido Velázquez, pero Sí, pero hay una fractura que es un secreto a gritos. ¿Por qué? Por la actitud del presidente. Cuando vos haces una campaña con una persona, sea buena o mala, sos dupla toda la campaña y 4 años de gestión. Y al día siguiente, a la noche, vos te enterás que un embajador lo va a declarar significativamente corrupto. Y vos no tomás el teléfono y le decís, mira, Seba, tenemos este problema, vení, me voy a tu casa, ¿cómo querés reaccionar? ¿Querés que estemos juntos? ¿Querés que nombre embajador? ¿Qué vamos a hacer? No, se cayó la boca, explotó la bomba, 7 minutos después renunció Velázquez y él pateó el cadáver. Dijo que la candidatura de Velázquez era insostenible. Entonces, no pero le... el carácter de Marito aparentemente es así nomás luego, ¿no? Un caso Carácter bailado, ¿verdad? oposición. Es una posición política, Posición. ¿verdad? Y él tiene una mala fama al principio de ser el hombre del cambio, era un tipo joven, yo creo que por eso ganó la elección anterior. O sea, parecía una renovación,
Pero la verdad que quienes están cerca suyo te dicen que traicionó a todos los que ayuda a llegar. Y yo te puedo decir, por lo menos del lado del movimiento Nuevo Colorado, sin el apoyo de Horacio no hubiese llegado jamás. Pero eso no es que me contaron. Yo hice la campaña anterior, yo hice la interna de Santi 2017 y hice todas las nacionales con Marito. Y puso plata, puso avión, puso gente sin condiciones. Pues yo participaba en la reunión y escuchaba lo que nos sale en la prensa. Decía, señores, vamos a apoyar la lista 1, decía el presidente en ejercicio, era en ese entonces. Y sin condiciones, solamente vamos a pedir un trato digno. Así se caían las lágrimas de mis correligionarios porque la oportunidad es compartir el poder, ¿verdad? Entonces, cuando decía, y no le vamos a pedir nada al presidente, nada, decía el presidente. Y eso no se le pidió ni un encargado de peaje, nada. Se le apoyó gratis para que gane el partido. Y pasó por el 3%. Sí. Si duraba más el partido, no íbamos al más. Sí. Bueno, aún así, le desconoció al día siguiente, porque no le dejó jurar, ni a él ni a Nicanor. A Nicanor le compensó a Horacio, y no solamente eso, sino después le persiguió. Debe ser, yo te digo con franqueza, y con ya a esta altura, ya de vuelta, el expresidente que sin estar en el poder hace 4 años, más popularidad acumula. Es increíble, yo lo he visto llegar a los actos, la gente enloquece. Y yo creo que también otra de las cosas que sí le dan la derecha es que es un hombre de una gran posición económica, tiene 50, 60 empresas largas, yo no conozco en detalle, pero sí sé que da de comer a más de 10.000 familias. Se dice fácil, pero hay que poner 10.000 sueldos todos los meses y es el mayor aportante del país. Más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, está arraigado acá. Esas pues son las urticarias que le saca a el movimiento que está enfrente. Sí. Y otro tema que yo veo y a mí me preocupa es cuando se me le mira a los candidatos, las promesas, y no son políticas de Estado, Sí, señor. son promesas para llegar. Llegó y se olvidó lo que prometió. Sí. Porque vos escuchás los discursos de Mario, de toda la campaña, hoy tendría que haber sido el país, independientemente de la pandemia. Sí. Porque acá hay temas que ya veníamos arrastrando con problemas de educación, Sí. y que se tenía que haber fortalecido, tema de salud que se tenía que haber fortalecido, y estamos peor que antes. No es como ellos dicen que estamos mejor, estamos peor. No, y hay un detalle que vos también conocés porque estuviste antes, Gustavo, que vas a poder quizás dar con números y detalles. La mayoría, por no decirte el 90% de los proyectos que ejecutó se hicieron en el gobierno anterior. Claro. Le dejaron los deberes hechos, ¿verdad? Sí. Porque vos sabés que un préstamo en el BID tarda 2 años desde que te moves hasta que se desembolsa. O sea, estaban hechos. El segundo tema no menor es que, como decía Gustavo, el 80% está invertido en infraestructura. Está bien, se priorizó un sector, pero se abandonó otro, ¿verdad? Salud, educación y seguridad. Se mataron los linces, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo único que funcionaba bien en materia de seguridad al principio. Y las malas lenguas dicen que se le pidió coima a los que vendían las mejores motos, que eran las KTM, ¿verdad? Cuyos dueños conocemos. Sí. Y bueno, después tenés otro problema como el que decía Gustavo. Nosotros en educación en 2 años enviamos cerca de 700 maestras rurales a las mejores universidades de Europa y volvieron brillando. También se le hizo un aumento de salario en 4 cuotas porque no se podía pagar todo junto. Eso lo hicimos con Santiago, firmamos juntos sin consultar con Horacio, pero Horacio nos dio el apoyo. Por eso yo hablaba de la autonomía de Santiago antes y ahora ni hablar, ¿verdad? También otra cosa que se hizo fue la inversión más grande en la escuela y estábamos en pleno proceso, 14 paquetes en 14 departamentos de empresas muy grandes, muy serias, pero el que me reemplazó se peleó con los fiscalizadores y si el fiscalizador no te pone el gancho, no puede cobrar la cuenta. Pero no entendía, Enrique. Yo te cuento, él se fue a la Capaco. Me tomé la molestia de decirle, Sí. ministro, tenemos que juntarnos, yo me ofrezco, yo estaba dentro del Estado, y yo, porque me invitaron a esa reunión, y le digo, me ofrezco ya ayudarte, Claro. y darte una mano, porque esto hay que terminar. Te voy a llamar porque me hablaron de vos, me dice. Hasta ahora no estoy esperando que me llame. No, por eso te digo, fíjate el otro programa exitoso, las Becal, 5.000 jóvenes a hacer cursos de posgrado, 5.000, se dice fácil. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Cómo se les reinsertó en alguna posición? No, se nombraron a los amigos, porque la lógica es muy primitiva y muy dura. Cuando llega Mario, lo primero que hace es lotear el Estado y le asigna sectores de la administración pública y sus derivados, le hace negocios a ciertos amigos que le ayudaron a llegar y también le entrega el lote al equipo económico que le ayuda a llegar. En la época de Horacio
se bajó 4 veces el combustible, 4 veces el gas, 4 veces el pasaje. Obviamente hay sectores que estaban molestos porque el margen de maniobra y de ganancia era muy grande, ¿verdad? Pero eso hizo beneficiar al pueblo paraguayo. O sea, Pero nadie sabía esto, que se venía esto. mira, yo creo que ni los más osados se imaginaron, ¿verdad? Yo pienso, quizás sea un ingenuo, que cuando vos sos presidente de la República, vos decís, bueno, yo tengo 5 años para dejar un legado y tengo que hacer bien los deberes porque quiero seguir caminando por Paraguay. Pero, ¿por qué nosotros podemos caminar? Porque no tenemos una denuncia, porque nos metimos voluntariamente, porque tenemos emociones, porque tenemos una vida afuera. Este también podía haber tenido esto, ¿verdad? Y yo creo, o es debilidad, o falta de carácter, o falta de liderazgo. Al principio nos durmieron unos años con la historia, este es el estilo de liderazgo. Es un estilo democrático, ¿verdad? Bueno, al final vos te das cuenta que lo que faltó es un liderazgo, una conducta, una posición. Y después otra cosa que no es ni un secreto ya a esta altura, porque los números no mienten, es que hay una priorización con el famoso tema del asfalto, ¿verdad? Y todo bien, yo por los productores me alegro, camino todo tiempo, ¿verdad? Hay formas más baratas de hacerlo, hay sistemas químicos que te ponen un camino de tierra más duro que mondongo de toro, funciona, ¿verdad? Pero él hizo asfalto, y hay creo que 1 o 2 o 3 empresas que no le venden al Estado, pero sí a las empresas que ganan las licitaciones, y su empresa factura 465% más. Una mera coincidencia, claro, ¿verdad? Entonces vos te das cuenta de que se mueve un equipo, salvo honrosas excepciones, detrás del vil metal, y estamos endeudados hasta el cuello, mira, y tenemos serios problemas del manejo del Estado. Y entonces todo esto hace que el candidato oficialista, que entre paréntesis no ganó nunca, pues no ganó nunca en la interna en 30 años, entonces está en dificultades. Y ahora cambiaron el candidato y le pusieron al ministro de Obras Públicas, Cuestionado. cuestionado por su gestión ya, ¿verdad? Pero además hay un detalle que quizás a mucha gente se le escapó. Yo lo conozco a Brunetti desde chico, era mi vecino. Era un rubito que subía a la muralla y con una ondita le jodía al perro y me dejaron a mí la siesta. Yo salía a gritar y salía corriendo un rubito así. Bueno, terminó siendo el señor ministro, hoy candidato a vice, Juan Manuel Brunetti. Yo con él tengo una relación de amistad sacando de lado la política. Cuando Velázquez saltó, lo razonable hubiese sido que El el vaya, segundo pase claro. y llenar el hueco. Bueno, Supongo que habrá pensado él también eso, ¿verdad? y sí, pero muy rápido llenaban el lugar y le dejaban en el mismo lugar, ¿verdad? Y eso es medio Pero muy humillante. sonaba. Pero aparte no tiene capacidad tampoco de gestión, no tiene idea de lo que es el Estado. Él ocupó el cargo del Ministerio de Educación y ¿qué hizo? No, y antes tuvo en el Nada. MITIC también muy corto, ¿verdad? Vos Sí, tenés que por lo no, menos quedarte 2 años para Pero hacer Wills algo. sonaba desde hace mucho tiempo. Yo, ¿Quién? el candidato del Sí, presidente. era, o sea que Son- Mario sonaba- quería llevarlo, sonaba sí. desde hace tiempo. Mario tenía 2 o 3. Por Este eso. este era uno de su equipo. Pero a mí también, yo también, vos sabés que yo quiero ser astronauta. No, no puedo. está bien, pero yo que, a ver, yo que no estoy involucrado. Quiero ser astronauta. O que ¿verdad? ese Kobe Bryant. Tampoco podés. Tampoco. Yo quiero ser Portatan. No puedo. Entonces le pone a este señor, ¿verdad? O a este personaje, que no pudo tener gestión en su ministerio. O sea, si vos investigas, Sí. este personaje Ahora, está todo mal. ¿Está Mira, confirmado que juega a ganar? No, yo no sé, realmente no sé qué pasó. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Yo estuve hace poco en 5 radios muy populares en Central. Central es la meca de los votos. Ahí hay más de 1 millón de votos. El que gana Central normalmente gana a nivel nacional, ¿verdad? Y no pautaron ni un segundo ahí. Pautó el Efraín, pautó Santiago, pautó todo el mundo, menos ellos. ¿Qué pasó? ¿Están ahorrando o van a perder? A mí lo único que me preocupa ya a esta altura del campeonato es que se embarre la cancha, ¿verdad? ¿Verdad? Porque históricamente cuando termina mal y la gente empieza con la historia del fraude de compañía, el partido se divide y nos vamos al mazo como en el 2008. ¿verdad? Y bueno. vos decís que va a haber abrazo republicano el día siguiente. Y mira, va a haber abrazo. Depende mucho del resultado. No, va a haber abrazo cualquiera sea el resultado por una simple razón, ¿verdad? Cuando termina la elección hay una parte que queda en el andén o queda en el muelle, como quiera. El resto subimos todo al barco, ¿verdad? Sí. Entonces, el candidato a diputado, que era un marista a la hora 0, pero resulta ser que entró en la lista 1. Chao, Claro. Marito, ¿verdad? En el 2008 no pasó, Pero ¿verdad, eso es el doctor? partido. No, en el 2008 no No, pasó, ahí no. pero ahí no cerró bien. La gente hasta hoy sigue preguntando si hubo o no hubo respeto a la voluntad popular. Y te voy a decir algo en defensa del glorioso centenario y popular Partido Colorado. El pueblo colorado es más democrático, mal que le pese a muchos de mis amigos de la oposición, porque cuando la dirigencia elige mal, castiga. O fíjate que acá estoy convencido, Mario ganó con voto colorado. Somos mayoría en capital y perdimos.
En Encarnación, te firmo, 70% son colorados. Y ganó, y no solamente ganó, fue reelecto. Prieto, que tiene 30 denuncias y nadie dice una palabra, y donde se va, no, la oposición y se abraza como si fuera el Papa Francisco. Bueno, ese bicho también ganó con voto colorado. Ahí, por ejemplo, un diputado querido, más allá de los afectos personales, como Ulises Quintana, perdió por más de 50,000 votos. Entonces, yo creo que este pueblo colorado castiga a su dirigencia. Yo estoy seguro que Lugo ganó con voto colorado. También. Podrido de Nicanor en su momento. Entonces, cada vez que elegimos mal, se castiga. Sí. Y eso es lo que puede pasar acá. Santiago es el mejor candidato lejos, no solamente en la interna, sino en las nacionales. Pero mucho sí, mejor que Efraín. ¿verdad? Sentar a Efraín a hablar de economía. No O de tiene una idea. política de Estado. Papá, te va a hablar, ¿sabes qué? Te va a hablar del gato con No, botas. ¿vas a jugar al bueno, gol con el tenemos. calor? Sí, Sí, señor. Efraín te dice patrio mafia, es lo único que te digo. Sí. No te va a decir qué está pensando en hacer. Santiago hizo una campaña hablando de propuestas toda la campaña. Y Marito hizo una campaña, y eso es otra locura. Marito es presidente de la República. La Constitución dice exclusivamente, y sin embargo está en campaña. Entonces, vos, ¿cómo podés manejar un barco que está yendo a la deriva, el Titanic de cabeza, y en el puente de mando hay una farra, o se están repartiendo, están robando los focos antes que... No. Sí. Pero el partido difícil no es ahora, va a ser el 20 de abril. El 30 de abril. 30 de abril. Yo creo que sí. Y si Bueno, hay va a ser el algunos primer tiempo, colorados primer tiempo. enojados, yo creo que se van a compensar con los opositores e independientes que saben que Santiago es economista, recibió en Colombia, no le vende un esclavo al Estado, no tiene ni una denuncia judicial Claro. ni policial, no tiene vuelta de tránsito, no tiene una pizca de soberbia y es especial para salir de la pandemia. Yo creo que Santiago es el candidato y si todo sale bien le vamos a ayudar y nosotros ya no vamos a ir a la gradería. ¿verdad? Esta es otra generación. Entre Santiago y yo hay 20 años de diferencia. Nuestra generación es la que yo creo que fracasó. La generación de Nicanor. Nicanor era compañero mío de facultad. Nosotros nos teníamos que quedarnos 5 o 10 años máximo y entregar a la siguiente. Y se quedaron 20 y no se fue más. Pero no venían tampoco nuevos líderes, doctor. Y yo sé, pero si vos No, pero no haces da oportunidad memoria tampoco. y pensás en el Congreso, mira lo que te digo, en el Congreso del 89, donde estaba Paco Martínez Yardi, donde estaba Evelio Fernández Arevalo, Rodrigo Campos Cervera, Carlos Alberto González, Fernando Vera, Gualdino Lovera, hasta el propio Juancho Moreno Rufinelli, había inteligencia, estaba todavía de Bernardi. No, por eso había nivel gente cultural. preparada, era otra Un nivel cosa. cultural grande. Perdón, me Tenemos toca- que irnos. Senador. Henry, gracias por venir, papá. Gracias a ustedes. Me ha gustado hablar y suerte, ¿eh? No, claro. Opción 12, lista 2, opción 12. Ya que vine, déjame hacer campaña. Obviamente. El último de los apóstoles, que no es Judas. No. Opción 12. Claro. Pero brillante. Ahora pueden elegir lo que quieran. No hay excusa. Yo lo que quiero es que vayan a votar. Este tren pasa una vez cada 5 Así años. mismo. No pierdan la oportunidad, por favor. Y si no les gusta a nadie, en blanco. Pero voten. 1 millón de votos en blanco. Entonces nos vamos a todas nuestras casas, pero sabemos. Pero si se quedan a mirar el partido por TV, Sí. chao. Chao. Pero dale, Argentina. Nos vemos, chao.